¿Te has sentido alguna vez atrapado en una vida que no refleja quién realmente eres? Como si las expectativas, los juicios y las adversidades fueran cadenas que te impiden avanzar. Hoy quiero decirte algo importante. No importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una manera de transformarlo. Este video está diseñado para ti, para recordarte que dentro de ti existe una fuerza capaz de superar cualquier obstáculo y construir la vida que mereces. En los próximos minutos, descubrirás cómo enfrentar tus miedos, liberarte de lo que te detiene y tomar decisiones que pueden cambiar tu destino. Te prometo que este contenido no solo te inspirará, sino que también te dará herramientas prácticas para empezar tu propia transformación. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás aquí puede ser el primer paso hacia una versión más fuerte y auténtica de ti mismo. Antes de comenzar, quiero pedirte algo muy importante. ¿Sabías que muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas al canal? Si estás aquí buscando inspiración y soluciones reales para cambiar tu vida, te invito a suscribirte ahora mismo. Haz clic en el botón de suscripción y únete a esta comunidad de personas comprometidas con su crecimiento personal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos transformadores que tenemos preparados para ti. Hoy es el día para tomar el control, romper las barreras y empezar a escribir una nueva historia. ¿Estás listo? Vamos juntos hacia tu transformación. En el barrio de South Warden, en Newark, Nueva Jersey, las calles parecían tener memoria propia. Cada grieta en el asfalto y cada grafiti descolorido contaban historias de lucha y resistencia. Allí creció Luisa, una niña que aprendió demasiado pronto que la vida no era un cuento de hadas. Con solo 7 años, ya sabía cómo remendar sus zapatos con cinta adhesiva y cómo hacer que una lata de sopa durara varios días. Su infancia fue un mosaico de ausencias, un padre que nunca conoció y una madre atrapada en sus propios demonios. Pero Luisa tenía algo que nadie podía quitarle, una determinación feroz. Esa misma fuerza la llevó a estudiar diseño gráfico en una universidad comunitaria, trabajando turnos dobles como mesera para pagar las clases. A los 29 años había logrado lo impensable. Tenía un trabajo estable en una agencia creativa y había construido una vida lejos del caos que marcó su niñez. Fue en ese contexto que conoció a Diego, un hombre cuya vida parecía sacada de una película romántica. Diego era todo lo que Luisa nunca había tenido: estabilidad, encanto y una familia acomodada. Se conocieron durante un evento benéfico organizado por la agencia donde trabajaba Luisa, y desde el primer momento, él quedó fascinado por su ingenio y su risa contagiosa. Para Luisa, Diego representaba una promesa de algo mejor, un escape del peso de su pasado. Sin embargo, lo que comenzó como un sueño pronto se transformó en un desafío inesperado. Alba, la madre de Diego, nunca ocultó su desdén hacia Luisa. Desde el primer encuentro, le dejó claro que no la consideraba digna de formar parte de su familia. Pero Luisa, acostumbrada a enfrentar adversidades mayores, decidió soportar los desplantes por amor a Diego y al hijo que tuvieron juntos, Miguel, un niño tan sensible como observador. El 5º aniversario de matrimonio de Luisa y Diego llegó con una mezcla de expectativas y ansiedad. Alba había insistido en organizar una cena en su lujosa casa, un lugar que siempre le recordaba a Luisa lo lejos que estaba de su propio mundo. Las paredes impecablemente blancas, los muebles de diseño italiano y los cuadros abstractos parecían gritar que allí no había espacio para errores ni imperfecciones. Luisa pasó toda la tarde preparando a Miguel, asegurándose de que su camisa estuviera perfectamente planchada y su cabello bien peinado. Mientras lo hacía, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Sabía que esa noche no sería fácil, pero decidió mantenerse firme por el bien de su familia. Cuando llegaron, Alba los recibió con una sonrisa gélida, esa que parecía más un gesto de cortesía que un verdadero saludo. Diego, como siempre, evitó cualquier tensión fingiendo que todo estaba bien. La cena comenzó con una conversación superficial sobre viajes y negocios, temas en los que Luisa apenas podía participar. Alba lideraba la charla con una elegancia calculada, lanzando comentarios sutilmente hirientes hacia Luisa cada vez que tenía la oportunidad. Pero lo peor llegó al final de la velada, cuando Alba se levantó para entregar un regalo especial a los homenajeados. Con una teatralidad digna de una actriz consumada,
Sacó un paquete envuelto en papel brillante y lo colocó frente a Luisa. Al abrirlo, Luisa encontró un delantal blanco con letras bordadas en dorado que decían: «La verdadera familia está a punto de comer». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. La sala quedó en silencio mientras todos esperaban la reacción de Luisa. Diego miró hacia otro lado, riendo incómodamente, incapaz de enfrentar la situación. En ese instante, algo dentro de Luisa se rompió. Luisa sintió cómo la vergüenza y la rabia se mezclaban en su pecho, formando un nudo que amenazaba con ahogarla. Quería gritar, quería levantarse y marcharse, pero algo la detuvo. Tal vez era el miedo a confirmar las palabras de Alba, a ser vista como alguien indigna de ese mundo al que nunca había pertenecido. Miguel, sentado a su lado, la miraba con esos ojos grandes y oscuros que siempre parecían entender más de lo que un niño de 7 años debería. Fue su mirada la que le dio fuerzas para no derrumbarse. Con una calma que no sabía de dónde venía, Luisa dobló el delantal y lo colocó sobre la mesa. «Gracias, Alba», dijo, con una voz tan serena que incluso ella se sorprendió. Pero por dentro, sentía como cada palabra de esa noche se clavaba como una espina en su corazón. El silencio incómodo fue roto por Miguel, quien, inesperadamente, se levantó de su silla y caminó hacia el televisor. Todos lo miraron con curiosidad mientras sacaba su tablet y conectaba un cable al dispositivo. «Quiero mostrarles algo», dijo con una voz firme pero infantil. Nadie entendía lo que estaba pasando hasta que en la pantalla apareció un video grabado en secreto. Era una conversación entre Alba y Diego en la cocina de esa misma casa. En el video, Alba decía: «No entiendo qué vio en ella. Es obvio que no pertenece aquí». Diego no respondía, solo asentía con una sonrisa incómoda. Otro video mostraba a Alba criticando a Luisa por haber crecido en el sistema de adopción, llamándola una carga. La sala quedó en un silencio ensordecedor mientras las grabaciones continuaban revelando el desprecio de Alba y la pasividad de Diego. Miguel, con lágrimas en los ojos, miró a su madre y dijo: «No quiero que te traten así nunca más». Por un momento, nadie supo qué decir. Alba, que siempre había tenido el control de cada situación, se quedó paralizada, incapaz de articular una respuesta. Diego miraba al suelo, evitando el contacto visual con Luisa o Miguel, como si el peso de su vergüenza lo hubiera anclado a la silla. Luisa, en cambio, sintió como una ola de claridad la envolvía. Todo lo que había soportado durante años. Los comentarios hirientes, las miradas despectivas, la indiferencia de Diego, ahora estaba expuesto a plena luz. No había vuelta atrás. Se levantó lentamente, tomando a Miguel de la mano, y con una voz firme pero tranquila dijo: «No tengo nada más que hacer aquí». Su decisión no fue impulsiva. Era el resultado de años de silencios acumulados y heridas ignoradas. Alba intentó recuperar el control, balbuceando algo sobre malentendidos, pero Luisa ya no estaba dispuesta a escuchar. Diego finalmente reaccionó, levantándose para seguirlas mientras salían de la sala. «Luisa, espera», dijo, pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. Miguel apretó la mano de su madre con fuerza, como si temiera que ella pudiera cambiar de opinión. Pero Luisa no tenía dudas. Mientras caminaban hacia la puerta, sintió una mezcla extraña de dolor y alivio. Dolor por los años que había perdido intentando encajar en un lugar donde nunca fue bienvenida, y alivio por finalmente tener el coraje de marcharse. Al cruzar el umbral de esa casa, algo dentro de ella cambió. Miró a Miguel y le sonrió con ternura. «Vamos a estar bien», le dijo, y aunque su voz temblaba un poco, lo decía con convicción. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su vida. Esa noche, Luisa y Miguel regresaron a su pequeño apartamento, un espacio modesto pero lleno de calidez. Las paredes estaban decoradas con dibujos de Miguel y algunas de las ilustraciones que Luisa había creado durante sus años de universidad. Mientras Miguel se cambiaba para ir a la cama, Luisa se sentó en el sofá y dejó que las emociones la alcanzaran. Lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas, no solo por el dolor de lo ocurrido, sino también por la liberación que sentía. Había pasado tanto tiempo intentando ser aceptada que casi había olvidado quién era realmente. Miguel salió de su habitación con su pijama puesto y se acurrucó junto a ella en el sofá. «Mamá, ¿estás triste?», preguntó con esa inocencia que solo un niño podía tener.
Luisa lo abrazó con fuerza y le respondió: «No, cariño, estoy aliviada». Al día siguiente, Luisa tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Se sentó frente a su computadora y comenzó a buscar oportunidades de trabajo fuera de Newark. Sabía que necesitaban un nuevo comienzo, lejos de la toxicidad que había marcado los últimos años. Mientras revisaba ofertas, también empezó a escribir una lista de cosas que siempre había querido hacer, pero que había postergado por miedo o falta de tiempo. Aprender a pintar al óleo, inscribirse en clases de cocina, llevar a Miguel a la playa por primera vez. Cada palabra escrita en esa lista era un recordatorio de que la vida podía ser diferente, de que todavía había espacio para los sueños. Miguel se acercó curioso y le preguntó qué estaba haciendo. «Estamos planeando nuestro futuro», dijo Luisa con una sonrisa. Y por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no le parecieron un cliché. Con el paso de los días, Luisa comenzó a notar pequeños cambios en sí misma. Había algo liberador en no tener que medir cada palabra o gesto, en no sentirse constantemente juzgada. En su trabajo, sus colegas notaron que su creatividad parecía haber florecido de repente. Los diseños que entregaba ahora tenían una energía vibrante, como si reflejaran la transformación interna que estaba viviendo. Una tarde, su jefe la llamó a su oficina para felicitarla por un proyecto particularmente innovador. «Tienes un talento único, Luisa», le dijo. Por primera vez, esas palabras no la hicieron dudar de sí misma. Salió de la oficina con una sonrisa genuina, sintiendo que finalmente estaba empezando a creer en su propio valor. Mientras tanto, Miguel también comenzó a adaptarse a los cambios. Aunque al principio extrañaba a su padre, parecía más tranquilo y feliz en el nuevo entorno que Luisa estaba construyendo para ellos. Una tarde, mientras jugaban juntos en el parque, Miguel le dijo: «Mamá, me gusta más así. Solo nosotros dos». Luisa lo miró sorprendida, pero también conmovida por la sinceridad de su hijo. Sabía que el camino no sería fácil y que habría días en los que las dudas y los miedos regresarían. Pero en ese momento, bajo el sol dorado del atardecer y con la risa de Miguel llenando el aire, sintió que estaban exactamente donde debían estar. Era un recordatorio de que la felicidad no siempre venía en grandes gestos. A veces se encontraba en los momentos más simples. Un día, mientras organizaba algunos papeles en su escritorio, Luisa encontró una vieja fotografía de su infancia. Era una imagen descolorida, tomada en el patio trasero de la casa de acogida donde vivió durante varios años. En la foto, ella estaba sentada en el 1900 suelo con un vestido desgastado y una expresión seria, casi desafiante. Miró la imagen durante varios minutos, recordando cómo solía soñar con escapar de ese lugar, con construir una vida diferente. Ahora, años después, se dio cuenta de que había logrado mucho más de lo que alguna vez imaginó. La niña de la foto no solo había sobrevivido, había aprendido a luchar, a amar y a empezar de nuevo. Decidió guardar la fotografía como un recordatorio de su fuerza y su capacidad para superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras Miguel dormía profundamente, Luisa se sentó en la mesa del comedor con una taza de té caliente y comenzó a escribir una carta. No era para Alba ni para Diego, era para sí misma. En la carta, enumeró todo lo que había aprendido en los últimos años, que el amor no debe ser condicionado, que la dignidad es algo que nunca se debe negociar, y que ser fiel a uno mismo es más importante que encajar en las expectativas de los demás. También escribió sobre Miguel, sobre cómo su valentía había sido el catalizador para tomar decisiones difíciles pero necesarias. Al terminar la carta, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. La guardó en un cajón, prometiéndose leerla cada vez que dudara de su camino. Con el paso de los meses, Luisa y Miguel comenzaron a construir una nueva rutina que se sentía cada vez más como un hogar. Habían encontrado un pequeño apartamento en un vecindario tranquilo, con un parque cercano donde Miguel podía jugar después de la escuela. Luisa había comenzado a tomar clases de pintura los fines de semana, algo que siempre había querido hacer, pero nunca se había permitido. Sus primeros intentos eran torpes, pero cada pincelada era un recordatorio de que estaba aprendiendo a disfrutar de la vida nuevamente. Miguel, por su parte, se había hecho amigo de algunos niños del vecindario y parecía más feliz y seguro de sí mismo. Una tarde,
Mientras Luisa lo observaba jugar desde un banco del parque, sintió una oleada de gratitud por todo lo que habían logrado juntos. Un día recibió una llamada inesperada de Diego. Su voz sonaba insegura, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Luisa, he estado pensando mucho en todo», comenzó. Le dijo que estaba arrepentido por no haberla defendido y que quería intentar arreglar las cosas. Pero Luisa, aunque agradecida por sus palabras, sabía que no podía volver atrás. «Diego, aprecio que me digas esto», respondió con calma. «Pero ahora estoy en un lugar donde finalmente me siento en paz, y no quiero perder eso». Diego guardó silencio por unos segundos antes de responder. «Entiendo». Aunque la conversación fue breve, marcó un cierre importante para Luisa. Por primera vez, sintió que podía dejar atrás esa parte de su vida sin resentimientos. La vida siguió su curso, y con cada día que pasaba, Luisa se sentía más conectada consigo misma y con Miguel. En una tarde de otoño decidieron hacer una excursión a la playa, algo que Miguel había estado esperando desde que lo mencionaron meses atrás. El aire fresco y el sonido de las olas parecían borrar cualquier rastro de tristeza o tensión que aún pudiera quedar. Miguel corría por la orilla, dejando huellas pequeñas en la arena húmeda, mientras Luisa lo observaba con una sonrisa tranquila. Era como si el mar les estuviera dando permiso para empezar de nuevo, para dejar atrás todo lo que los había lastimado. Mientras caminaban juntos por la playa, Miguel tomó la mano de su madre y le dijo: «Gracias por todo, mamá». Luisa sintió como su corazón se llenaba de amor y gratitud. En ese momento, supo que estaban construyendo algo hermoso. Esa noche, mientras Miguel dormía profundamente después de un día lleno de risas y juegos, Luisa se sentó frente a su caballete y comenzó a pintar. No tenía un plan claro. Simplemente dejó que sus emociones guiaran cada pincelada. La imagen que empezó a tomar forma era un paisaje abstracto, lleno de colores cálidos. Tonos de naranja, amarillo y rojo que se mezclaban como si estuvieran bailando juntos. Para Luisa, esa pintura representaba algo más que arte. Era un símbolo de su transformación, de su capacidad para convertir el dolor en belleza. Cuando terminó, se quedó mirando la obra durante varios minutos, sintiendo una profunda conexión con lo que había creado. Era como si cada color contara una parte de su historia, una historia de resiliencia y amor. Con el tiempo, Luisa comenzó a recibir reconocimiento por su trabajo, tanto en la agencia como en sus proyectos personales de arte. Una de sus pinturas fue seleccionada para una exposición local, un logro que nunca habría imaginado posible unos años atrás. El día de la inauguración, Miguel la acompañó, emocionado por ver el cuadro de su madre colgado en una galería. «Esa es mi mamá», le dijo con orgullo a una mujer que admiraba la obra. Luisa no pudo evitar reírse ante la espontaneidad de su hijo, sintiendo cómo cada pequeño paso que habían dado juntos los había llevado a ese momento. Mientras observaba a las personas detenerse frente a su pintura, entendió que no solo estaba compartiendo su arte, sino también su historia. Una historia de superación que ahora resonaba con otros. Una tarde, mientras organizaba su apartamento, encontró el delantal blanco que Alba le había regalado aquella noche fatídica. Por un instante, las emociones volvieron como una ráfaga. La humillación, la rabia y finalmente, la liberación. Pero esta vez no sintió dolor al recordar. En lugar de eso, lo dobló cuidadosamente y lo guardó en una caja junto con otros objetos que simbolizaban capítulos cerrados de su vida. No era un acto de rencor, era un gesto de aceptación y cierre. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero sí podía decidir cómo enfrentarlo. Esa noche, mientras cenaban juntos en la mesa del comedor, Miguel le preguntó: «¿Crees que algún día volveremos a ver a papá?». Luisa lo miró con ternura y respondió: «Tal vez, cariño, pero pase lo que pase, siempre vamos a estar bien». Unos meses después, Luisa recibió una invitación inesperada para dar una charla en una conferencia local sobre creatividad y resiliencia. Al principio, dudó en aceptar. Hablar frente a un público sobre su historia personal la hacía sentir vulnerable, pero también sabía que compartir su experiencia podía inspirar a otros. En el día del evento, subió al escenario con nerviosismo, pero al mirar a la audiencia, encontró rostros atentos y curiosos. «Mi nombre es Luisa», comenzó, «y quiero contarles cómo aprendí que el arte no solo transforma lienzos, sino también vidas».
A medida que relataba su viaje desde South Warden hasta ese momento, sintió como las palabras fluían con naturalidad. Cuando terminó, la ovación fue cálida y sincera. Entre el público, Miguel aplaudía con entusiasmo, orgulloso de su madre. Esa noche, mientras regresaban a casa, Miguel le dijo: «Mamá, creo que eres una heroína». Luisa se rió suavemente y respondió: «No soy una heroína, cariño. Solo soy alguien que decidió no rendirse». Pero en el fondo, las palabras de Miguel la conmovieron profundamente. Sabía que aún quedaban desafíos por delante, pero también sabía que había construido una base sólida para enfrentarlos. En los días siguientes, comenzó a recibir correos electrónicos de personas que habían asistido a la conferencia y se sentían inspiradas por su historia. Algunos compartían sus propias luchas, otros simplemente agradecían su valentía al hablar. Para Luisa, esos mensajes eran un recordatorio de que incluso las heridas más profundas podían convertirse en fuentes de fortaleza y conexión. Con cada paso que daba, Luisa sentía que estaba construyendo una vida que no solo era suya, sino también un ejemplo para Miguel. Una tarde, mientras revisaba su correo, encontró una carta de una organización que apoyaba a jóvenes en situación vulnerable. Le ofrecían la oportunidad de colaborar como mentora en un programa de arte para adolescentes. La propuesta la emocionó profundamente, pues sabía lo importante que era tener a alguien que creyera en ti cuando todo parecía perdido. Aceptó sin dudarlo y pronto comenzó a trabajar con un grupo de chicos que, como ella en su infancia, enfrentaban desafíos enormes. Cada clase era un recordatorio de lo lejos que había llegado y de cómo podía usar su experiencia para marcar la diferencia en las vidas de otros. Miguel también se involucró en el proyecto, ayudando a organizar materiales y compartiendo su entusiasmo con los demás niños. Para él, ver a su madre en ese rol era inspirador. «Mamá, creo que estás haciendo algo muy importante», le dijo un día mientras caminaban juntos hacia casa después de una sesión. Luisa lo miró y sonrió. «Gracias, hijo, pero tú también estás ayudando mucho», respondió. En esos momentos sencillos pero significativos, Luisa entendió que el verdadero éxito no estaba en los logros materiales ni en el reconocimiento externo, sino en la capacidad de crear conexiones genuinas y dar algo de sí misma al mundo. Con cada clase, sentía que estaba cerrando el círculo, transformando su propio dolor en esperanza para otros. Un día, mientras caminaban por el parque, Miguel le preguntó a Luisa si alguna vez había pensado en volver a South Warden. La pregunta la tomó por sorpresa. Había pasado tanto tiempo intentando dejar atrás ese lugar que nunca se había detenido a considerar la posibilidad de regresar, ni siquiera para una visita. «No lo sé, Miguel», respondió después de unos segundos. «Supongo que siempre he pensado en South Warden como un lugar del que tenía que escapar». Miguel la miró con curiosidad y dijo: «Pero también es parte de nuestra historia, ¿no?». Las palabras de su hijo resonaron profundamente en ella. Esa noche, mientras reflexionaba sobre lo que Miguel había dicho, Luisa se dio cuenta de que había llegado el momento de enfrentar su pasado no con miedo, sino con aceptación. Semanas después, madre e hijo tomaron un tren hacia Newark. Al llegar a South Warden, Luisa sintió una mezcla de emociones: nostalgia, tristeza y una extraña sensación de paz. Caminaron por las calles que alguna vez habían sido su hogar, y aunque muchas cosas seguían igual, los edificios desgastados, los grafitis en las paredes, algo dentro de Luisa había cambiado. Se detuvieron frente a la vieja casa de acogida donde había vivido durante años. Desde afuera, parecía más pequeña de lo que recordaba, casi insignificante. «Aquí es donde crecí», le dijo a Miguel con una sonrisa suave. «No fue fácil, pero este lugar me enseñó a ser fuerte». Miguel la tomó de la mano y respondió: «Y ahora podemos seguir adelante». En ese momento Luisa sintió que algo se cerraba dentro de ella, como si finalmente hubiera hecho las paces con esa parte de su vida. El regreso a South Warden marcó un punto de inflexión en la vida de Luisa. A partir de ese día se sintió más ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando durante años. Su relación con Miguel también parecía haberse fortalecido aún más. Ahora compartían no solo un vínculo de madre e hijo, sino también una comprensión mutua de lo que significaba enfrentar el pasado y seguir adelante. Una tarde,
Mientras cocinaban juntos en la pequeña pero acogedora cocina de su apartamento, Miguel le dijo: «Mamá, creo que eres la persona más valiente que conozco». Luisa lo miró con ternura y respondió: «Y yo creo que tú eres mi mayor inspiración». En esos momentos cotidianos, encontraba una felicidad que nunca había imaginado posible. Con el tiempo, Luisa decidió escribir un libro sobre su vida. No era una autobiografía convencional. Era una mezcla de relatos personales y reflexiones sobre cómo el arte y la resiliencia la habían ayudado a superar los momentos más oscuros. Cada noche, después de acostar a Miguel, se sentaba frente a su computadora y dejaba que las palabras fluyeran. Escribir era un proceso catártico, una forma de transformar sus heridas en algo significativo. Cuando finalmente terminó el manuscrito, sintió una mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Lo envió a varias editoriales sin muchas expectativas, pero para su sorpresa, una pequeña editorial independiente mostró interés en publicarlo. Cuando recibió la primera copia impresa del libro, la sostuvo entre sus manos como si fuera un tesoro. «Esto es solo el comienzo», pensó, sintiendo que su historia finalmente estaba lista para ser compartida con el mundo. El lanzamiento del libro fue un evento modesto pero lleno de significado. Se llevó a cabo en una pequeña librería local, donde amigos, colegas y algunos de los jóvenes del programa de arte que Luisa lideraba se reunieron para apoyarla. Miguel estaba a su lado, radiante de orgullo, ayudando a organizar las copias en una mesa decorada con flores y velas. Cuando llegó el momento de hablar, Luisa se paró frente al micrófono y miró a la audiencia. «Este libro no es solo mi historia», dijo con voz firme. «Es un recordatorio de que todos tenemos la capacidad de transformar nuestras vidas, sin importar cuán difícil sea el camino». Las palabras resonaron profundamente en los presentes, muchos de los cuales se acercaron después para compartir cómo se habían sentido inspirados por su mensaje. Esa noche, al regresar a casa, Luisa y Miguel celebraron con pizza y helado, riendo y recordando los momentos más destacados del evento. Mientras Miguel se quedaba dormido en el sofá, Luisa lo cubrió con una manta y se sentó a su lado, observándolo con una mezcla de amor y gratitud. Pensó en todo lo que habían vivido juntos, los desafíos, las lágrimas y las victorias que habían construido su nueva vida. Aunque sabía que el futuro siempre traería nuevas pruebas, también sabía que estaban preparados para enfrentarlas. En ese momento, entendió que la verdadera superación no era un destino final, sino un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje. Y mientras acariciaba suavemente el cabello de Miguel, supo con certeza que estaban exactamente donde debían estar. Con el tiempo, el libro de Luisa comenzó a ganar atención más allá de su círculo local. Las redes sociales se llenaron de comentarios de personas que compartían cómo su historia las había inspirado a enfrentar sus propios desafíos. Un día, recibió una invitación para participar en un programa de televisión nacional, donde tendría la oportunidad de hablar sobre su libro y su vida. Aunque los nervios estaban presentes, Luisa aceptó, sabiendo que esta era una oportunidad única para amplificar su mensaje. En el estudio, bajo las luces brillantes y frente a las cámaras, habló con sinceridad sobre su infancia en South Warden, su matrimonio con Diego y, sobre todo, su decisión de elegir el amor propio y la dignidad por encima de todo. Cuando terminó la entrevista, el presentador le dijo: «Luisa, tu historia es un recordatorio poderoso de que siempre podemos encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros». Después del programa, las ventas del libro se dispararon y comenzaron a llegar invitaciones para dar charlas en diferentes ciudades. Luisa decidió aceptar algunas de ellas y llevar a Miguel con ella en sus viajes. Juntos visitaron lugares que nunca habían imaginado, desde pequeñas comunidades rurales hasta grandes auditorios en ciudades vibrantes. Cada viaje era una nueva aventura, una oportunidad para aprender y crecer juntos. Miguel se convirtió en su mayor apoyo, ayudándola a preparar sus presentaciones y animándola antes de subir al escenario. «Eres increíble, mamá», le decía siempre con una sonrisa. Y aunque Luisa aún tenía momentos de inseguridad, cada vez que veía el rostro orgulloso de su hijo entre el público, recordaba por qué había iniciado este camino. En uno de esos viajes, mientras estaban en un pequeño pueblo costero, Miguel le pidió a Luisa que fueran a ver el amanecer juntos. Se levantaron antes del alba y caminaron hacia la playa, donde las olas rompían suavemente contra la orilla. El cielo comenzó a iluminarse con tonos de rosa y naranja, y ambos se sentaron en la arena en silencio.
disfrutando del espectáculo natural. «Es hermoso, ¿verdad?», dijo Miguel rompiendo el silencio. Luisa asintió, sintiendo una paz profunda que parecía envolverlos. «Sí, lo es», respondió, mirando a su hijo con ternura. En ese momento, entendió que los amaneceres no solo marcaban el inicio de un nuevo día, sino también la oportunidad constante de empezar de nuevo. De regreso al hotel, Luisa recibió un correo electrónico que cambiaría su vida una vez más. Era una propuesta de una editorial importante para publicar una edición ampliada de su libro y traducirlo a varios idiomas. La noticia la dejó sin palabras por unos segundos. Miguel, al ver su expresión, preguntó emocionado: «¿Qué pasó?». Luisa le mostró el correo y ambos comenzaron a saltar de alegría por la habitación. «Esto es increíble, mamá», dijo Miguel con una sonrisa radiante. Luisa lo abrazó con fuerza y respondió: «Es nuestro logro, cariño. Todo esto lo hemos construido juntos». Esa noche celebraron con una cena especial en un restaurante local, brindando con jugo de naranja por todos los sueños que aún estaban por cumplir. Con el tiempo, la vida de Luisa y Miguel se llenó de nuevas experiencias y oportunidades. La edición ampliada del libro fue un éxito rotundo, y Luisa comenzó a recibir invitaciones para participar en eventos internacionales. En uno de esos viajes, visitaron un centro comunitario en América Latina que trabajaba con niños en situación de vulnerabilidad. Al ver las sonrisas de los pequeños mientras pintaban y creaban, Luisa sintió una conexión inmediata con ellos. Decidió donar parte de las ganancias de su libro para apoyar proyectos como ese, convencida de que el arte podía ser una herramienta poderosa para transformar vidas. Miguel, siempre a su lado, ayudaba a repartir materiales y a jugar con los niños, demostrando una empatía que conmovía a todos los que lo conocían. Una tarde, mientras caminaban por las calles coloridas de aquel país, Miguel se detuvo frente a un mural que representaba a una mujer sosteniendo un pincel gigante. «Mamá, esa podría ser tú», dijo con una sonrisa traviesa. Luisa rió, pero también sintió un orgullo profundo al escuchar las palabras de su hijo. En ese momento, entendió que no solo había logrado superar sus propios desafíos, sino también inspirar a Miguel a ver el mundo con esperanza y creatividad. De regreso al hotel, mientras revisaba las fotos del día en su cámara, Luisa pensó en lo lejos que habían llegado juntos. Desde las calles grises de South Warden hasta los rincones más vibrantes del mundo, cada paso había sido una prueba de su resiliencia y amor inquebrantable. Con cada viaje y cada proyecto, Luisa comenzó a sentir que su historia no solo era un testimonio de superación, sino también una herramienta para inspirar cambios en otros. En una conferencia en Europa, una joven se acercó a ella después de su charla y le dijo: «Gracias por compartir su historia. Me ha dado el valor para enfrentar mis propios miedos». Luisa sintió cómo esas palabras resonaban en su corazón, recordándole por qué había decidido abrirse al mundo. Miguel, que estaba sentado cerca, observó la interacción con orgullo. «Mamá, creo que ayudas a las personas más de lo que imaginas», le dijo mientras caminaban hacia el hotel esa noche. Luisa lo miró con una sonrisa y respondió: «Y tú me ayudas a mí todos los días». Finalmente, después de años de viajes y proyectos, Luisa decidió establecerse en un lugar tranquilo donde pudiera seguir creando y pasar más tiempo con Miguel. Compraron una pequeña casa cerca de un lago, rodeada de árboles y naturaleza. Allí, Luisa instaló un estudio donde podía pintar y escribir sin distracciones. Miguel encontró nuevos amigos en la escuela local y comenzó a interesarse por la fotografía, siguiendo los pasos creativos de su madre. Cada tarde, después de terminar sus tareas, salían juntos a explorar los alrededores, capturando momentos en fotos o simplemente disfrutando del paisaje. Para Luisa, esos días eran un recordatorio constante de que la verdadera riqueza estaba en las conexiones humanas y en la capacidad de encontrar belleza incluso en los lugares más simples. Una tarde, mientras organizaba su estudio, Luisa encontró la lista de sueños que había escrito años atrás. Poco después de dejar la casa de Alba, se sentó a leer cada punto, recordando cómo en ese momento aquellos deseos le parecían casi imposibles. Pero ahora, al repasar la lista, se dio cuenta de que había cumplido muchos de ellos: aprender a pintar al óleo, llevar a Miguel a la playa, construir una vida llena de paz y propósito,
Había algunos sueños que aún quedaban pendientes, pero en lugar de sentirse frustrada, sintió una emoción renovada. Todavía hay tiempo, pensó con una sonrisa. Decidió enmarcar la lista y colgarla en la pared de su estudio como un recordatorio constante de lo lejos que había llegado y de todo lo que aún podía lograr. Esa noche, mientras cenaban juntos bajo las estrellas en el patio trasero de su casa, Miguel le preguntó: «Mamá, ¿crees que esta es nuestra felicidad para siempre?». Luisa lo miró con ternura y respondió: «La felicidad no es algo fijo, hijo. Es algo que construimos todos los días con nuestras decisiones y con el amor que damos y recibimos». Miguel pareció reflexionar sobre sus palabras antes de sonreír y decir: «Entonces creo que estamos haciendo un buen trabajo». Luisa rió suavemente y lo abrazó. En ese momento, bajo el cielo estrellado y rodeada del sonido tranquilo del lago, supo con certeza que no importaba lo que el futuro les trajera, siempre tendrían la fuerza para enfrentarlo juntos. Y así, madre e hijo continuaron escribiendo su historia, una llena de amor, resiliencia y esperanza infinita. Con el paso de los años, Luisa y Miguel continuaron creciendo juntos, enfrentando cada etapa de la vida con la misma valentía y amor que los había llevado hasta allí. Miguel, ahora un joven lleno de curiosidad y creatividad, decidió estudiar fotografía en la universidad, inspirado por las innumerables aventuras que había compartido con su madre. Luisa, por su parte, siguió pintando y escribiendo, encontrando nuevas formas de expresarse y conectar con otros. Su segundo libro, una colección de ensayos sobre la maternidad y el arte de reinventarse, se convirtió en un éxito inesperado, consolidándola como una voz influyente en temas de superación personal. En una exposición especial organizada en su honor, Luisa presentó una serie de pinturas que resumían su viaje emocional desde South Warden hasta ese momento. Una de las obras más destacadas era un retrato abstracto de una mujer y un niño caminando juntos hacia un horizonte lleno de colores vibrantes. Cuando Miguel vio la pintura, la reconoció al instante. «Somos nosotros», dijo con una sonrisa. Luisa asintió, sintiendo como sus ojos se llenaban de lágrimas. «Sí, somos nosotros», respondió. En ese momento entendió que su historia no era solo un testimonio de resiliencia, era un legado que había construido junto a su hijo, un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz esperando ser encontrada. Antes de terminar, quiero dejarte con una pregunta. ¿Qué es lo que más te inspira a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles? Me encantaría leer tu respuesta en los comentarios, así que no dudes en compartir tu experiencia o lo que más te resonó de este video. Tu historia puede inspirar a otros. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Es la mejor forma de asegurarte de no perderte ningún contenido que puede ayudarte a transformar tu vida y alcanzar tu máximo potencial. Haz clic ahora mismo. Además, no te pierdas el próximo video recomendado que aparecerá aquí en pantalla. Estoy seguro de que te dará herramientas valiosas para continuar tu camino hacia el éxito personal y emocional. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Soy Tony y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¿Te gustó esta conclusión o necesitas que ajuste algo? Estoy aquí para ayudarte.